buen día, amigos. Bienvenidos una vez más a CREE. Seguimos con nuestra serie de programas de historias bíblicas narradas en el libro de Urantia. El día de hoy, bueno, pues vamos a tratar un tema poco conocido en la Biblia. Para muchas personas, de hecho, probablemente sea un personaje completamente desconocido. Y nos referimos a el padre Melquisedec, o el sabio de Salem, o el rey de Salem. ¿Quién fue Melquisedec y qué importancia tuvo para este mundo? Hacia el final de la entrevista, más allá de lo que fue su presencia en el mundo, vamos a hablar un poco de lo que representa su presencia espiritual en nuestro mundo hoy en día. Pues bien, vamos a dar nuevamente la palabra a nuestro amigo, muy querido amigo y profesor Marcelino Ramírez, quien nos va a hablar del tema de Melquisedec. Bienvenido, Marcelino, nuevamente con nosotros. Gracias. Gracias, hermano, gracias. Nuevamente, gracias a Dios, gracias a Los Ángeles y gracias a ti por esta nueva oportunidad, hermano. Muy bien. Marcelino, fíjate. Adelante. Melquisedec se menciona apenas en muy pocos espacios en la Torá o en el Antiguo Testamento. Y la parte más importante referida a Melquisedec está en el capítulo 14 del Génesis, cuando habla que Abraham, o el patriarca Abraham, que creo que para ese momento también era líder o rey de los judíos, pues le dio el diezmo a Melquisedec después de haber ganado una serie de batallas contra otros reyes de la zona. Pues bien, ¿quién era Melquisedec como para que Abraham fuera a entregarle el diezmo de todos los tesoros y objetos conseguidos en la guerra? Bueno, mire, los reveladores en el libro de Urantia dan muchos detalles muy interesantes sobre la figura de Melquisedec. Hace unos 200.000 años ocurrió la rebelión de Lucifer. La rebelión de Lucifer se produce por una situación de rebeldía de un líder de un sistema de mundos. Un sistema de mundos no es un sistema solar, es mucho mayor que un sistema solar, llega a admitir 1000 mundos aproximadamente. En la época que se reveló Lucifer, habían 619 mundos habitados en el sistema de mundos, que es lo que más o menos uno capta pues con sus ojos físicos, ¿no? con su vista natural. Entonces, esa rebelión de Lucifer produjo una rebelión planetaria porque el príncipe planetario de nuestro mundo apoyó la rebelión de Lucifer y efectivamente se originó un caos, un caos. Entonces, ese hecho hizo que se comisionaran 12 síndicos Melquisedec, 12, que vinieron a Urantia a tomar las riendas de Urantia después de esta rebelión. Nuestro príncipe planetario, recordemos que en programas anteriores lo hemos comentado, el único nombre que no se da en la Biblia se llama Caligastia. Entonces, ese hecho hizo que vinieran 12 síndicos Melquisedec y estuvieron desde hace 200.000 años hasta la época de Adán y Eva. Es decir, unos 162.000 años estuvieron tratando de administrar el planeta después de la rebelión. Bien, déjame una pregunta, Marcelino, antes de permitirte que continúes con la reflexión. Pero me gustaría aclarar para la audiencia. Melquisedec, como tal, no es un nombre propio, es el nombre de la orden a la cual pertenece esta persona, este ser espiritual. Sí, el hijo creador y la hija creativa crean un universo local, es decir, una 100.000ª parte de un superuniverso. Hay 7 superuniversos en total. Cada superuniverso llega a admitir 100.000 universos locales. Y cada universo local es creado por una hija creativa, un hijo creador y una hija creativa. Entonces, el hijo creador y la hija creativa crean una primera personalidad, que es la brillante estrella matutina. Efectivamente, la brillante estrella matutina es Gabriel, no es arcángel, es muchísimo mayor que un arcángel. Gabriel es la brillante estrella matutina. Y luego de Gabriel, el hijo creador y la hija creativa crean a un Melquisedec que se llama el padre Melquisedec, a un Melquisedec original, el padre Melquisedec. Ese Melquisedec original se une al hijo creador y se une a la hija creativa, los tres, el padre Melquisedec, el hijo creador y la hija creativa, y entre los tres crean la entera orden de los Melquisedec, que son seres bastante instruidos, muy capaces, pero son de origen en el universo local. Y un miembro de esa orden
es precisamente el que viene hace 4000 años. ¿Para qué vino? Entonces, ¿qué ocurre? Ese miembro es miembro del cuerpo de 12 síndicos Melquisedec que vinieron en la época de la rebelión, hace 200.000 años. 12 miembros de ellos, Melquisedec. El nombre de la orden es Melquisedec. Entonces, en vista de la caída de Adán y Eva, porque ellos entregan la administración del planeta a Adán y a Eva. Pero como Adán y Eva no tuvieron sino 117 años, porque hubo una caída de Eva y después de Adán, entonces regresaron esos 12 síndicos a Urantia. Y en vista del grado de degradación, del grado de deterioro, del grado de retraso que se produjo, aun cuando hubo un cierto repunte por los esfuerzos que hicieron Adán y Eva a pesar de su caída, hubo un cierto repunte, pero a pesar del repunte hubo una degradación. Entonces, unos 30 y más o menos 34.000 años después, uno de esos 12 síndicos Melquisedec se ofreció como hijo de urgencia y se auto-otorgó, es decir, se conectó con la disposición de aparecer en forma física en el planeta Urantia y se le construyó un cuerpo especial hace unos 4000 años y efectivamente ese Melquisedec, cuyo nombre es Maquiventa Melquisedec, fue el que hizo posible ese contacto con Abraham hace unos 4000 años en Jerusalén. Antes del nombre de Jerusalén, esa ciudad se llamaba Salem, y como estaba allí cerca de Salem, entonces se conoció como el sabio de Salem, ¿no? Yeah. Tú El sabes que, sabio de Jerusalén. de hecho en el Antiguo Testamento se menciona, con algo que tú acabas de comentar, se menciona que no hay genealogía de Melquisedec. Es decir, o sea, no dicen, o sea, que no tiene padre o madre, sino simplemente apareció en la tierra. O sea, el mismo Antiguo Testamento menciona que no tiene genealogía, que no conocen antecesores a Melquisedec, a Maquiventa Melquisedec. En tal caso, Melquisedec vino unos 1800 años antes de Jesucristo. ¿Es así? Sí, unos 1900 años antes de Jesús. Vale. ¿Y comenzó, a qué vino exactamente? ¿Cuál fue la Tierra? Es decir, el mundo, nuestro mundo había entrado en un proceso como de degradación, de deterioro espiritual, de estancamiento quizás espiritual. ¿Y él vino a qué? A hablarnos, a dar un mensaje espiritual o a qué exactamente? Bueno, sí, hubo un deterioro, a tal punto el deterioro que vamos a decir, monogamia, es decir, perdón, ¿cómo se dice? La creencia en un Dios único, Eh, uh-huh. No me acuerdo el nombre de cómo se le dice a También nivel. en este momento se me va la palabra, sí, Sí, monoteísta, igualmente, sí, igualmente. Es monoteísta. decir, monoteísta, pues no es monogamia, porque monogamia tiene que ver con la parte de la El sexualidad, matrimonio. el matrimonio, sí. Entonces, ese monoteísmo que existía, tanto en la época del príncipe, como porque se trató de inculcar la idea de un Dios único, y por supuesto se trató de recatar eso con Adán y Eva, eso se fue perdiendo. Entonces, había pues lo que constituía como el politeísmo, ¿no? Y ese hecho de no creer en un Dios único fue una de las causas por la cual él vino. No tenían la idea de un Dios único, de muchos miles de dioses, y entonces él quiso recatar la idea de un Dios único por un lado, y además de eso quiso preparar el camino para la venida de un creador encarnado en criatura. Que ya se sabía que venía a Urantia, pero no se sabía exactamente cuándo, que era próxima a la venida. Y fueron muchos aspectos lo que él quiso restituir, pero fundamentalmente dos: la creencia en un Dios único y la preparación para el recibimiento de un hijo creador que precisamente casi 2000 años se conectó en Jesús de Nazaret. Entonces, Dime una cosa, Marcelino.
Cuando estuvo presente en el mundo Maquiventa Melquisedec, él se dedicó a dar una serie de enseñanzas inicialmente en el pueblo en donde él llegó, que fue en Salem, hoy en día Jerusalén, y a partir de ahí sus seguidores se regaron a lo largo del mundo para llevar a los hombres, al ser humano, esas enseñanzas que Maquiventa Melquisedec había dado ya en Jerusalén. Es verdad, ¿no? Así es, él preparó muchos mensajeros. Él preparó una cantidad de mensajeros, se capacitaron, además de Abraham. Abraham era un militarista, un hombre revolucionario, un hombre militar, un hombre de guerra. A Melquisedec le costó mucho convencer a Abraham que tratara de no emplear la fuerza física para la parte espiritual, pero fue difícil. Abraham siempre de alguna manera permanecía allí. Melquisedec nunca ordenó el diezmo para Abraham. No. Incluso a los mensajeros de Melquisedec se les prohibía cobrar, que solo aceptaran techo, alimento y vestido. Y se les prohibía cobrar, y también se les prohibió ser sacerdotes. O sea, nada que tenga que ver con sacerdotes. Mensajeros. Pero qué curioso, porque varias órdenes sacerdotales, incluso creo que en el cristianismo hoy en día se denominan orden Melquisedec. Por Creo eso. que es así. Porque siempre hay esa parte del ego, el ego humano pues distorsiona todo. Entonces, él no les prohibió ser sacerdotes, les prohibió que fueran, que cobraran, que solo aceptaran alimento, techo y vestido. Oye, tú sabes Entonces, una historia curiosa relacionada también con Melquisedec. No sé si la hayas oído, pero tú sabes que sus enseñanzas, pues por supuesto, fueron más allá de Israel y se fueron extendiendo a lo largo del Medio Oriente e incluso hasta el lejano Oriente. Pero tú sabes que esas enseñanzas fueron, la del Dios único, fue tomada por Akenatón, en ese entonces faraón egipcio. Y eso le trajo a este faraón egipcio, Akenatón, a su vez padre de Tutankamón, ¿okay? Le trajo grandes problemas con las castas sacerdotales egipcias de la época, al punto que una vez que murió Akenatón, borraron todo, volvieron al politeísmo en Egipto y borraron todas las imágenes que pudieron de ese faraón. Y nombraron a Tutankamón en honor al dios Amón. Y volvieron a todo lo que es el politeísmo y el número elevado de dioses que existían en la religión egipcia. Perdona que haga esa breve sí, explicación, pero siempre me pareció una historia interesante. así es, sí, Melquisedec envió mensajeros a todos los lugares y fueron. Y en todo caso, sí, se hizo un gran trabajo, además del trabajo importantísimo que se hizo a partir de Abraham, ¿no? Entonces, Melquisedec tuvo ese esfuerzo para tratar de preparar el planeta de manera de que se tratara de producir el mayor grado posible de receptividad y de disposición, y sobre todo el mantener la idea de un Dios único. Por cierto, que Abraham no fue exactamente quien originó el pueblo hebreo, pero sí, los descendientes de Abraham efectivamente tuvieron mucho que ver con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y sí, efectivamente se escogió después de este gran líder que en un momento posterior tocaremos también, como fue Moisés. Luego de este gran trabajo que realizó Moisés, finalmente se escogió el pueblo hebreo o Palestina como el pueblo donde iba a llegar el Creador encarnado en uno de sus descendientes, en Jesús de Nazaret. De manera pues de que el trabajo de Melquisedec se trató de muchos aspectos interesantes, y sobre todo él decía, por ejemplo, que el único requisito para la salvación era la fe. Era la fe. Y eso fue muy importante que se mantuviera, producto de que estos líderes, como por ejemplo los profetas, Jeremías, Elías, que surgieron mucho después, se conectaron con ese hecho, ¿no? El hecho de que la fe, por encima de los holocaustos, por encima de los sacrificios, por encima de toda esa cantidad de reglas, normas y ceremonias, ¿no? Yeah.
Háblanos un poquito antes de continuar con el mensaje de Melquisedec, pero me da un poquito de curiosidad, ¿cómo fue esa presencia de Melquisedec en ese mundo, en este mundo? No viniendo de padre y madre humana, como fue el caso de Jesús, que fue una encarnación. ¿Cómo se presenta Melquisedec en nuestro planeta? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Y si si ese cuerpo que él disponía, pues envejecía o no envejecía. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que nos narra el libro de Urantia sobre esa clase de detalles? Sí, interesante la pregunta, Fernando. Melquisedec se le construyó un cuerpo similar al cuerpo que se construyó en la época que vino el príncipe planetario para los 100 miembros superhumanos. Eran humanos, pero ya elevados, ya habían pasado los 7 mundos de estancia, y entonces se construyó un cuerpo similar, excepto que para Melquisedec no fue necesario el plasma humano, como sí se utilizó hace 500.000 años con este grupo corpóreo que acompañó al príncipe Caligastia. Entonces, ese cuerpo era un cuerpo parecido al humano y efectivamente con una cantidad de elementos que podían deteriorarse, pero esos cuerpos se pueden reparar en cierta medida. En algunos casos, pues se van deteriorando, ¿no? Entonces, él consumía sus alimentos, pero en el caso de Melquisedec no se sustentaba con el árbol de la vida. O sea, ese cuerpo de Melquisedec podía irse deteriorando en un momento dado. En el caso del grupo corpóreo, del príncipe, sí se mantenía, se podía ir, aunque se deterioraba, podía permanecer con vida, producto del árbol de la vida. En el caso de Melquisedec, no. Melquisedec finalmente estuvo con ese trabajo intenso de capacitación de estos líderes durante 94 años y partió, pero no partió por su cuerpo, porque el cuerpo ya estuviera deteriorado, no. Fundamentalmente partió producto de que los líderes comenzaron, o las personas que lo seguían, comenzaron a rendirle como una especie de adoración, una especie de, a verlos como alguien muy extraordinario, y entonces eso hizo que él tomara la decisión de partir. Él apareció y desapareció. Por supuesto que, como dicen los miembros que escriben el Antiguo Testamento, no tuvo padres, y eso lo confirma el apóstol Pablo. Vale. No tuvo padres, no fue engendrado. Mira, y adelante. él solamente predicó desde Salem. O sea, toda esa enseñanza que él hizo fue desde Salem, desde ese pueblo. O él viajó por la tierra, trató con otras poblaciones, con otra gente. ¿Qué nos dice el libro Urantia sobre eso? Sí, puede que él haya tenido algún tipo de recorrido por ahí cercano, pero no se habla de viajes largos de Melquisedec. No se habla de viajes largos. Él trató de hacer su misión por allí en esa región cercana. No se habla de que haya salido a otras regiones. De los aspectos fundamentales del mensaje de Melquisedec, al final se trató de eso, de un mensajero. ¿Cuáles eran? Bueno, fundamentalmente el deseo de Melquisedec es que el ser humano tuviera la fe. Él trató de hablarles de la Trinidad, pero en vista de que no era fácil por la época, entonces de alguna manera les habló de los altísimos. No olvidemos que cada constelación es gobernada por 3 altísimos, se llaman altísimos, que se llaman también padres Melquisedec, y son estos seres que están a cargo de las constelaciones. Entonces, estos mensajeros que recibieron su mensaje, esa Trinidad pues la confundieron con los altísimos. Melquisedec llevaba inclusive en su pecho o en un pectoral, es decir, los 3 círculos concéntricos, que era el emblema material de la Trinidad, que también lo tenía Gabriel en su bandera, una bandera blanca con 3 círculos concéntricos. Cuando se enfrentó a Lucifer, la bandera de Lucifer era también blanca, pero tenía un círculo rojo y en cuyo centro un sólido círculo negro. Entonces, ese emblema es de la Trinidad, es decir, el círculo interior el Padre,
cubierto por el otro círculo, el Hijo Eterno, y cubierto por el tercer círculo, el Espíritu Infinito. Entonces, eso lo cargaba él en el pecho. Melquisedec, además de ese hecho de transmitirle a ellos que la fe era el requisito fundamental para que se pudiera lograr la salvación, él quiso que el ser humano, todos se vieran como hermanos y que trataran de llevar la vida en forma pacífica, en forma fraterna. Sin embargo, a Abraham no le valió eso, le costó mucho trabajo y Abraham siempre emprendía la guerra. Y fue un agradecimiento de Abraham el hecho de querer rendirle tributo a Melquisedec ofreciéndole diezmos de lo que de alguna manera esas tribus y de lo que también se obtenía en la guerra y de que esas tribus ofrecían. Pero el diezmo no fue instituido por Melquisedec, sino por Abraham. Él inclusive hizo un verdadero pacto con Abraham, hizo un pacto con Abraham y le mostró el cielo, y así como las estrellas que tú estás viendo, va a ser su descendencia, para que Abraham cooperara y de manera pues de que su descendencia pudiera dejarse llevar de ese Dios único, que posteriormente se le colocó el nombre de Yahvé. Ya, entiendo. Háblanos hoy en día, ¿Melquisedec todavía tiene algo que ver con este mundo? Y si es así, ¿qué es lo que hace? Sí, Melquisedec, bueno, después de la venida de Micael de Nevadón, que es el nombre cósmico de nuestro creador local, encarnado en Jesús de Nazaret, entonces el titular como príncipe planetario titular es Jesús de Nazaret, o sea, Micael en Jesús. Entonces, pero sí se toma Melquisedec como la mano derecha, como el príncipe vicegerente, es decir, la mano derecha de Micael de Nevadón, la mano derecha del Hijo Creador en Jesús, en cuanto al planeta. Pero Melquisedec hoy día forma parte de un cuerpo que se llama los 24 consejeros. Esos 24 consejeros son seres de origen en Urantia y de origen en nuestro planeta, o seres que no son de origen en nuestro planeta, pero que vinieron a tener una misión muy importante en el planeta, como Melquisedec, como Maquiventa Melquisedec es miembro, así también como él, es miembro Moisés, es miembro, por ejemplo, Juan el Bautista, es miembro Enoc, que se fusionó acá en la tierra con el ajustador, es miembro Elías, que también se fusionó, el primer profeta hace 980.000 años, Onagat, etc. Hay 24 miembros que se denominan como miembros consejeros. Ahora, esos miembros tienen una actividad importante de estar pendiente de los asuntos de los 37 planetas cuyos príncipes siguieron apoyando a Lucifer después de la guerra en los cielos. Entonces, uno de esos 37 planetas es nuestro mundo, ellos están pendientes de eso. Pero además de eso, a partir de Pentecostés se instituyó un gobierno especial seráfico. ¿Por qué seráfico? Porque hay un conglomerado de serafines superiores que están allí pendientes y existe un gobernador general. El gobierno especial seráfico para Urantia es de un gobernador general conjuntamente con 12 cuerpos de superángeles. Se llaman ángeles de la consumación porque han pasado más de 1.000 millones de mundos de experiencia hasta llegar al paraíso. Ese grupo de ángeles que son muy elevados, pero son humildes al servir al gobernador general, están a partir de Pentecostés en este gobierno planetario. Cada grupo de estos 12 grupos de superángeles tiene un jefe y estos 12 jefes tienen un jefe superior que es un supernafín primario que está aquí en Urantia también. Ahora, cada uno de esos miembros, 24 consejeros, va a ser el gobernador general por 100 años. Y, por ejemplo, Melquisedec tendría que ser gobernador general de Urantia en este gobierno especial seráfico por 100 años. Juan el Bautista también tendría 100 años. Entonces, es otra de las funciones que tiene Maquiventa Melquisedec. Pues muy bien, Marcelino. Creo que ha quedado bastante aclarado el tema de Melquisedec. Te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación y nos estés ayudando con toda esta serie de programas que buscan pues elevar los conocimientos que tenemos con relación a estas historias bíblicas y que son tan interesantes y que traen tanto mensaje para la humanidad. No sé si quieres concluir el programa. Adelante. Sí, hermanito, quería aclarar que Melquisedec constituyó la tercera gran revelación epocal dada a la humanidad.
La primera fue el príncipe planetario hace 500.000 de años, su grupo corpóreo. La segunda fue Adán y Eva hace 38.000 años. La tercera fue Maquiventa Melquisedec hace 4.000 años. La cuarta fue el creador en Jesús hace unos 2.000 años. Micael de Nevador en Jesús. Y la quinta puede ser el libro de Urantia. El libro Urantia, es correcto. Pues muy bien, amigos. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y interesarse por estas historias bíblicas, cuya serie de programas vamos a continuar. El próximo que vamos a desarrollar, nuevamente con nuestro amigo Marcelino, es Moisés. Los esperamos. Muchísimas gracias.